Bendiciones con todos. Tema 7 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando de los frutos del Espíritu que son tan importantes para transformar nuestro carácter. Hoy vamos a hablar del segundo, el gozo. Y vamos a leer primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Es cortito. Dice, estad siempre gozosos. El gozo es la segunda característica del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Repetimos, en cambio el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y en este versículo la palabra que se traduce como gozo proviene del griego hara, el cual es más que un sentimiento de alegría, es un estado de regocijo y completa satisfacción que experimenta el creyente como resultado de su comunión con Cristo. No se trata de la alegría que nos producen las cosas materiales o los placeres que este mundo ofrece. Más bien, el gozo cristiano es el resultado de la obra salvífica que Cristo ha ejercido sobre cada uno de nosotros. Es el resultado de experimentar la liberación de nuestras cargas y disfrutar de su benevolencia. Y por ello el gozo es un sentimiento de origen espiritual que se mantiene permanentemente, siempre y cuando nuestra comunión con Cristo no se rompa, y por ello las Escrituras nos dicen, estad siempre gozosos. Esta característica del carácter cristiano es tan importante que de hecho es parte de la misma vida cristiana. Dice Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, el gozo es el fruto del Espíritu que se espera que siempre esté presente a lo largo de toda nuestra vida. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría la vida cristiana. Sin embargo, la pregunta sería, ¿cómo mantener el gozo aún en medio de las dificultades más grandes de la vida cristiana? Veamos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a este tema. La fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios. La fuente del gozo radica en la llenura del Espíritu Santo en nosotros, en gustar su amor y su misericordia en nuestras vidas, lo cual nos mantiene llenos de su presencia de tal forma que aún en medio de las pruebas podemos encontrar un descanso para nuestras almas y ese gozo indescriptible que nos da seguridad que Dios está con nosotros. El mundo nos dice que necesitamos llenar nuestras necesidades de afuera hacia adentro, ya sea con el amor de la familia, los triunfos académicos o laborales, la prosperidad económica, los entretenimientos de este mundo, los placeres del mundo, etc. Pero esto no logra satisfacer completamente. Siempre falta algo. La alegría del mundo es una emoción del alma que puede llegar a desaparecer movida por las circunstancias de la vida. Sin embargo, el gozo del Señor es una experiencia que tiene su base en la realidad espiritual que es la reconciliación que el cristiano tiene con Dios por medio de Jesucristo, tal y como San Juan lo explica. Leamos 1 Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Les escribo estas cosas para que nuestra alegría sea completa, dice. ¡Qué maravilla! Estos versículos de San Juan nos habla acerca del propósito del mensaje del Evangelio que es predicado por sus heraldos, el tener comunión con Dios y gozo a la vida del creyente. Este glorioso mensaje no tiene el propósito de producir miedo en sus oyentes, sino más bien contristarlos para que a través de un verdadero arrepentimiento de sus pecados crean en Cristo. Y así el Espíritu Santo haga en ellos su obra gloriosa al convertirlos en nacidos de Dios y les dé un gozo inefable como resultado de la seguridad de su perdón, de la vida eterna y de su nueva realidad como herederos de las promesas de Dios. El gozo proviene de una vida sin pecado. Una vez que la persona ha nacido de nuevo, el gozo del cristiano puede ser perdido por una ruptura en la comunión de Dios por causa del pecado. Y la única forma de recuperarla es reconciliándonos con Él. El rey David nos enseña muy bien este principio en el Salmo 51, ya que allí encontramos la oración de dolor y arrepentimiento que declaró al Señor después que cometió el pecado de adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo Urías Eteo. Esta oración debe ser un ejemplo a seguir cuando le fallamos a Dios. Leamos una parte, leamos el capítulo 51 de Salmos, el versículo del 1 al 10. Usted en casa lea todo el capítulo, que es un capítulo precioso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué les parece? Si nuestro gozo depende de nuestra comunión con el Dios en verdadera santidad, entonces debemos esforzarnos por no contristar al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y si lamentablemente pecamos, recordemos que como David podemos acudir a nuestro abogado que se llama Jesucristo, el cual puede perdonarnos de nuestros pecados, restaurar nuestra relación con Dios y así el gozo volverá a nosotros. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El gozo consiste en vivir para Cristo. Otra razón por la cual el gozo puede perderse es debido a las dificultades que enfrentamos en la vida. Filipenses es una carta que revela el verdadero significado del gozo aún en medio de las dificultades más grandes que podamos atravesar. La carta a los filipenses se ha llamado la epístola del gozo, cuyo autor es alguien que verdaderamente puede enseñarnos con su gran ejemplo y poderosa inspiración de cómo mantener el gozo aún en medio de las más terribles circunstancias de la vida. Si podemos elegir un versículo clave en esta carta que resuma todo su mensaje, a lo mejor escogeríamos el siguiente. Capítulo 1, versículo 21, dice: porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. Acerca de este versículo, Ray C. Stigman dijo:
En ocasiones leemos este versículo como si fuera el grito desgarrador de un hombre que estuviera harto de la vida, que apenas pudiese esperar para llegar al cielo, que ya no podía soportar más. Es cierto que el apóstol Pablo se encontraba en dificultades, afrontando prisiones y problemas, y deseaba ardientemente ir al cielo y alejarse de todo. Creo que esto refleja una actitud muy corriente que adoptamos los cristianos en ocasiones, es decir, que nos gustaría alejarnos de todo. Pero no es eso, ni mucho menos lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si se fija usted bien, se dará cuenta de que lo que está diciendo en realidad es: no sé lo que escoger. Para mí el vivir es tener a Cristo y el morir es ganar el cielo. Pero si tengo que escoger, no sé con qué quedarme. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la vida es una grandiosa experiencia en Cristo Jesús. Es decir, su comunión con Cristo, su ministerio, la relación que tiene con la iglesia, el conocer y enseñar la palabra de Dios, sumada a un sinfín de experiencias que lo alentaban a vivir en este mundo. Por otro lado, el morir significa conocer a su Redentor y estar delante de su presencia, lejos de toda pena y dolor. Y, en este sentido, el apóstol no sabía qué elegir. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por las posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Dice Filipenses capítulo 1, versículos 22 y 23. A pesar de encontrarse en la prisión, el apóstol Pablo no había caído en depresión, sino al contrario, le emocionaba la idea que pronto moriría y vería a su Redentor. Pero también anhelaba continuar viviendo para contribuir con el avance del Evangelio. Por tanto, cada uno de nosotros debe buscar la forma de experimentar sin reservas la vida que Cristo nos ofrece, disfrutando todas sus bendiciones y conociendo cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. El gozo proviene de las cosas espirituales y no de los logros terrenales. A veces pensamos que el gozo por nuestro énfasis en la vida está orientado a buscar la felicidad en los logros terrenales, más que en buscar las cosas espirituales. El apóstol Pablo describe en el capítulo 3 de los Filipenses una clave para no perder nuestro gozo: enfocarse en lo espiritual. Cuando nuestra felicidad está basada en lograr grandes éxitos y reconocimiento en este mundo, y por ello hacemos a un lado las cosas espirituales, esto nos puede llevar al fracaso. Esto el apóstol Pablo lo expresa en las siguientes palabras. Escúchelo bien. En Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 11. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte,
si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Qué maravillosa palabra. Algunas personas se pueden sentir vanagloriosas por sus triunfos y glorias terrenales. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que jactarse y confiar en ellas es en vano. El apóstol Pablo tenía muchas cosas de las cuales podía sentirse dichoso y confiado, como su nacionalidad romana, su origen hebreo, su título de fariseo, su fama como celoso de la ley. Pero cuántas cosas eran ganancia en el mundo, ahora las consideraba como pérdidas porque había encontrado algo más sublime que trae un gozo permanente a la vida de los hombres. El enfocarse en las cosas espirituales. La vida del apóstol estaba enfocada en conseguir 4 cosas específicas. Vamos a verlas. Primero, la excelencia del conocimiento de Cristo. Dice Salmos 119, 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. 2. Ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo la propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere en la fe de Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Dice Romanos capítulo 5, versículo 2 lo siguiente. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta ganancia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Tercero, conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Como dice Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 21. Qué palabra tan maravillosa. 4. Participar de sus padecimientos hasta ser semejante a Él en su muerte. Cuando comprendamos el honor que tenemos de servirle y el galardón que nos espera por nuestra fidelidad, cualquier padecimiento por su causa es motivo de gran gozo en nuestra vida. Dice Hechos capítulo 5, versículo del 40 al 41, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Este es el verdadero fundamento de la fe que provoca un gozo permanente y que nos dirige a poner la mirada en las cosas de arriba y nunca en las cosas efímeras de este mundo. En Colosenses se nos exhorta a tal cosa. Capítulo 3, versículo 2 dice: preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Esta palabra que la Biblia latinoamericana, la BLA, traduce como preocúpense, viene del griego froneo, que puede traducirse también como ejercitar la mente, poner la mirada, concentrarse. Por tal motivo es el deseo de Dios que toda nuestra atención y esfuerzo esté puesto en las cosas espirituales y no en este mundo. Por supuesto que esto no significa que no tenemos que esforzarnos por superar en este mundo, pero no olvidemos que a la par de esto y con un mayor énfasis
debe estar el buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Así nuestro gozo será completo. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El gozo proviene del contentamiento. También perdemos el gozo cuando no vivimos contentos con lo que tenemos y nos frustramos al no poder conseguir otras cosas que codiciamos. El apóstol Pablo finaliza su carta a los filipenses exhortándole a ser felices con lo que tienen. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. El apóstol Pablo había encontrado un auténtico secreto para mantener su gozo. Muchas personas son infieles creyendo que si tuvieran esto o aquello serían verdaderamente felices. Pero eso es una mentira. Si no se es feliz ahora mismo con lo que se tiene, jamás se será feliz aún obteniendo aquellas cosas que creemos necesitar. En estos versículos el apóstol Pablo utiliza la palabra griega eutarkes para referirse al contentamiento. Y eutarkes literalmente significa autocomplaciente, es decir, alguien que se complace a sí mismo. Esta palabra era usualmente usada entre los estoicos, las cuales enseñaban que la verdadera autocomplacencia se encontraba cuando se despojaba el corazón de todo anhelo y sueño posible. Era el resultado de renunciar a toda emoción. Sin embargo, el apóstol no dice que debamos eliminar todos nuestros deseos en el corazón ni nuestras emociones para alcanzar el estado del contentamiento. Tampoco nos está diciendo que debemos ser conformistas, sino que debemos ser agradecidos con lo que hoy tenemos y ser felices con las cosas recibidas, tomando una actitud de autodependencia en Dios bajo el lema: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verdadero contentamiento viene no de ser autosuficiente, sino en ser Dios es suficiente. Y por ello Pablo afirma en Filipenses 4:19, mi Dios, a su vez, proveerá a todas sus necesidades según se menciona, según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. El gozo proviene de sufrir por causa de la justicia. Aquí tenemos algo verdaderamente contradictorio para el mundo. Encontrar el gozo es padecer por causa de la justicia. Sin embargo, si nuestra vida está enfocada en mantener nuestra comunión con Dios, lejos del pecado, en disfrutar de todas sus promesas y deleitarnos en la libertad de Cristo que Cristo nos ha otorgado, y poseemos un corazón agradecido cuya confianza en Cristo mismo, entonces el placer o el padecer injusticia por nuestro testimonio no será razón de depresión, sino de gozo al saber que el Señor nos recompensará por nuestra fidelidad. Uno puede encontrar en la Biblia algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos se elogia la fe de los creyentes por mantener su gozo en medio de las tribulaciones y vituperios, aun cuando estos fueron despojados de sus bienes. Leamos, Hebreos capítulo 10, versículos 33 y 34. Ponga el asunto. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que están en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué les parece? Maravillosa palabra. Los mismos apóstoles Pedro y Juan
resistieron el castigo físico a través del gozo que les producía el hecho de ser considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 40 al 41. Estuvieron de acuerdo con él, entonces llamaron a los apóstoles y, después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en la cárcel. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos y de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre, por causa de Jesús. ¡Qué maravilla! Por tanto, el gozo nos ayuda a resistir con esperanza los sufrimientos que vienen a nuestra vida por causa de nuestro testimonio como verdaderos cristianos, sabiendo que seremos recompensados por Dios por esto. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, ustedes deben tener por muy dichosos cuando vean sometidos a pruebas de toda clase. Mire, alégrense cuando vengan las pruebas. ¿Qué cosa, no? El mismo Señor Jesús nos dice que aquellos que sufrieran por su causa serían bienaventurados, porque su galardón es grande en los cielos. Leamos Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12, donde están las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que estas palabras sean una fuente de gran gozo en medio de nuestros padecimientos, sabiendo que todo esto no es en vano. ¿Sí? Entonces, hemos aprendido hoy el gozo, el verdadero gozo del cristiano, y eso es tremendo, eso es maravilloso, ¿no es cierto? El gozo del cristiano. Ahora, yo quiero tener gozo también de un verdadero cristiano. ¿Se preguntará usted? Claro que sí. Lo primero que tiene que hacer es reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y aquí le presentamos una iniciativa, la oración de fe, que nosotros le llamamos la oración para aceptar a Cristo, ¿sí? Usted puede hacerla con sus propias palabras, pero aquí la ayudamos de esta manera. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora venga a estudiar la palabra de Dios. Mire, cuánta enseñanza valiosa para nuestras vidas. Esta porción de la palabra de Dios nos habla de los frutos que necesitamos para transformar nuestro carácter. Deje que el Espíritu Santo nos enseñe. Y una vez que apliquemos esta palabra, enseñemos a otros para que conozcan estas verdades. Cántele alabanza al Señor, adórelo, converse con Él a través de la oración y le invitamos a la iglesia. Juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra que nos brindas, que nos regalas, tan maravillosa. Esta palabra que cada día nos enseña cosas maravillosas que tienes para nosotros, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor, y que esta palabra produzca cambio. Esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la estás enviando, mi Dios. Que muchos busquen aceptarte, que muchos busquen la llenura del Espíritu Santo para recibir este fruto, el gozo en la vida cristiana, ¿sí? Para recibir los 9 frutos como son el amor, la paciencia, la bondad, la fe, entre otros, Padre. Sí, Señor, bendice esta palabra y que traigas una cosecha enorme para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo que necesita. Porque el mundo está engañado, el mundo cree que está gozoso, pero un gozo efímero. El verdadero gozo es el que viene, el que es regalado por el Espíritu Santo. Y es el que necesitamos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús damos gracias y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando,
sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que también necesitan conocer estas verdades. Hoy día es muy fácil reenviar, ¿sí? Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.